Las historias, las frases, los dichos y hasta las preguntas que hace Jesús están llenas de vida y de luz para nosotros. Te invito a que hoy meditemos en la parábola del buen samaritano. Vamos a descubrir a través de esta enseñanza un poco más de cómo es el pensamiento de Dios. Vamos también a poder apreciar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para sentirnos libres. Y vamos a poder tener una motivación que nos proyecte hacia el futuro. Así que acompáñame. Primero vamos a comenzar con el contexto en el cual Jesús dio la historia o la parábola del buen samaritano. Vamos a comenzar a leer en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, este era un intérprete de la ley, quiere decir que era un experto en las escrituras. Le hace una pregunta a Jesús acerca de las escrituras y Jesús dice: a ver, tú mismo, ¿qué has encontrado, no? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí podemos ver que este hombre, al conocer las escrituras, tenía algunos elementos como bien claros. El primero era el concepto de la vida eterna, la vida después de esta vida, el presentarse ante Dios, el tener la oportunidad de vivir con Él para siempre. Y también tenía muy claro el concepto de que todas las enseñanzas que podemos encontrar en las Escrituras, que son muchísimas, se pudieran resumir en dos grandes mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Jesús en alguna otra ocasión enseñó que de estos dos mandamientos colgaban o dependían toda la ley y todos los profetas. Entonces, en ese sentido, este hombre estaba, digamos, con un entendimiento correcto. Sin embargo, también podemos ver que hay algunos otros aspectos, tanto de su entendimiento como de su corazón, que no están del todo alineados. Lo primero que podemos observar en este hombre es que a pesar de tener un entendimiento, digamos, correcto de ciertos aspectos de la Biblia, quiere probar a Jesús. Y lo segundo que podemos ver aquí es que él tiene esa idea también de que esa vida eterna viene por algo que él podía hacer. Entonces Jesús le dice: bueno, bien has respondido, haz lo que me estás diciendo y vivirás. Entonces yo creo que este hombre en algún momento pues se dio cuenta que él no amaba a Dios con todo su corazón, toda su mente, todas sus fuerzas, todo su ser, y seguramente no amaba a todos como a sí mismo. Entonces quiere él de alguna manera justificarse, y es lo que dice aquí en el verso 29, que él, queriendo justificarse a sí mismo, recordemos que no somos nosotros los que debemos es una tendencia muy humana el quererse autojustificar, pero no somos nosotros los que debemos de decir si somos buenos o malos o si estamos o no aprobados. Dios es el único que realmente nos puede justificar. Y entonces él, intentando hacer esto, le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, en otras palabras, aquí sí la pregunta que hizo no es la correcta. La pregunta correcta, de acuerdo a la lógica que iba llevando, sería: ¿cómo puedo yo saber que estoy verdaderamente cumpliendo? O sea, que estoy verdaderamente amando a mi prójimo. O a lo mejor explícame un poco más qué es el amor. Sin embargo, la pregunta que él hace es como para poner sobre la mesa el hecho de que no tengo que amar a todos,
solamente tengo que amar a ciertas personas, ¿a cuáles personas son a las que tengo que amar? Entonces Jesús, en su gracia, en su amabilidad, le responde a este hombre, pero no le responde la pregunta que él hace. Él no responde la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Él responde a la pregunta de ¿cómo puedo yo ser un buen prójimo? Y esa es precisamente la historia que cuenta, que es la parábola del buen samaritano. Vamos a leerla. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este pasaje que acabamos de leer me recuerda mucho las palabras del profeta Oseas, que dice: lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. Una enseñanza que prevalece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es que lo que más a Dios le interesa es el amor en acción. A Dios realmente no le impresiona mucho nuestra religiosidad. Hay veces donde incluso el hombre en su religiosidad quiere, torcerle la mano o llamar la atención de Dios, y choca con lo que Dios quiere. Un ejemplo es Isaías capítulo 58. Ahí vemos a un pueblo que está ayunando al punto de que se están doblando, que están buscando a Dios, pero que no encuentran respuesta de Dios y reclaman y se quejan de que Dios no les escucha. Y Dios les responde en el capítulo 58 de Isaías y les dice: ustedes no van a encontrar respuesta de mí mientras no suplan la necesidad del hambriento, mientras opriman a sus trabajadores, mientras tengan pleitos entre ustedes. Dicen: no ayunen, no oren, pensando que yo los voy a escuchar. Suelten esas ligaduras de impiedad, paguen lo justo, atiendan y partan su pan con el hambriento, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces yo les responderé, entonces mi salvación irá delante de ustedes, entonces mi gloria resplandecerá en sus vidas. Y la Biblia está llena de este tipo de mensajes de parte de Dios. Así que en esta historia podemos analizar y ver a 3 personas. El primero es el sacerdote. Este hombre podría representar para nosotros la religiosidad o el hacer ritos hacia Dios. Como hemos dicho, hay muchas personas que piensan que por rituales van a poder agradar a Dios. Luego vemos el levita. Los levitas eran toda una tribu del pueblo de Israel que estaban dedicados al servicio de la casa de Dios. Y tal vez esto puede representar para nosotros el activismo dentro de la casa de Dios, el estar muy ocupados dentro de, algún ministerio, la iglesia, etc.
Y finalmente tenemos al que inició toda esta conversación, que es el intérprete de la ley. Esta persona que estudia las Escrituras y, como vimos anteriormente, cuya doctrina en realidad no estaba tan errada en cierto sentido. Y también podemos llegar a pensar que si nosotros estudiamos mucho la Biblia y tenemos una sana doctrina, que estamos ya agradando a Dios. Si bien tanto los sacerdotes como los levitas en el Antiguo Testamento Dios los instituyó, y el conocer las Escrituras es algo que desde luego es muy importante, y lo podemos ver en la misma Biblia, no porque estemos ocupados en el servicio, no porque leamos la Biblia y tengamos una doctrina, digamos, adecuada de ella, estamos ya en el punto donde Dios se va a agradar de nosotros y Dios nos va a responder todo lo que le pidamos. Lo que prevalece encima de todo esto, sin duda, es el amor al prójimo. En la mente de Dios, ese amor es más importante que todo lo que hemos mencionado. Y entonces Jesús nos presenta como prototipo de amor a este samaritano. Y como hemos visto, es un amor en acción. Entonces a este hombre lo arranca una emoción, que es la compasión. Pero de ahí, y esto nos lo dice Billy Graham, esa compasión se traduce, y podemos ir leyendo 10 acciones específicas que él toma. Y bueno, entonces esto es lo que realmente es el amor agape, el hacer bien, las acciones que bendicen, que ayudan, que suplen la necesidad de otros. Quiero terminar esta parte de lo que realmente importa para Dios recordando 1 Corintios 13, versículos 1 al 13. Dice Pablo: si yo hablo lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Entonces yo me la puedo pasar hablando en lenguas todo el día, en ese lenguaje de oración a Dios, pero si al mismo tiempo que hago eso, carezco de amor, entonces lo único que estoy haciendo ante Dios es como un ruido. No estoy realmente llegando en oración a Él. Verso 2, si tengo profecía y entiendo, dice Pablo, todos los misterios, que nadie entiende todos los misterios, y tengo todo el conocimiento, o sea, soy una persona que conoce tanto la Biblia que ya me lo sé de todas. Y a eso le añado que tengo toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. O sea, cuando nosotros como seres humanos vemos una persona así que tiene una super fe, o vemos una persona que conoce súper bien la Biblia, etcétera, para nosotros esa persona tiene como un rango especial. Sin embargo, en la mente de Dios, ¿qué dice? Pero si esa persona no tiene amor, nada es, o sea, no tiene ningún rango especial de nada. Y luego dice en el verso 3, si reparto todos mis bienes. O sea, aquí el apóstol Pablo está usando estas como exageraciones, ¿no? Si imagínate a alguien que reparta todos sus bienes, o que haga el sacrificio máximo, que entregue su cuerpo para ser quemado, pero lo hace sin amor, de nada le va a servir. O sea, no va a tener recompensa, no va a llegar y Dios, fíjate, mira todo lo que di. Pero si lo que dio, no lo dio realmente por suplir una necesidad, por amar, sino lo dio a lo mejor por pensar que se va a ganar una gran recompensa, no sé. Dios le va a decir, se va a dar cuenta que no tuvo ninguna recompensa porque le faltó el ingrediente principal, que es el amor. Esto nos lleva al segundo tema de esta charla, y es entender la magnitud del sacrificio de Jesús por nosotros. Muy bien, recordemos que toda esta enseñanza comenzó con la pregunta: ¿qué necesito hacer para obtener vida eterna? Entonces, aquí está, digamos, el tema que pone sobre la mesa este intérprete, es la idea de ¿puedo ganarme el cielo? ¿Haciendo qué? Puedo tener vida eterna. ¿Haciendo qué? Aseguro, digamos,
mi pase al cielo. Pero esta idea de ganarse el cielo es una idea que está prevalente en la mayoría de las religiones, pero que es una idea que Jesús finalmente nos enseña que uno no puede ganarse el cielo. Varias veces en las Escrituras podemos ver que la manera de poder cruzar hacia Dios es a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, es a través de la persona de Jesús y no de nuestras buenas obras. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y por eso estamos separados de la gloria o de la presencia de Dios. Entonces, nuestras buenas obras pues son como que estamos tratando de hacer un puente en ese gran abismo, pero siempre nuestro puente no llega. Por eso es que Dios tuvo que hacer el puente, Él mismo haciéndose hombre, viviendo una vida perfecta y en esa condición de vida perfecta, pagar en su muerte y en su sacrificio los pecados de todos nosotros. A veces no entendemos el pecado, y esta historia nos ayuda a entender el pecado, y a veces no lo entendemos o no entendemos lo pecadores que somos, porque el pecado lo vemos solamente como lo malo que hacemos. Entonces algunas personas piensan, bueno, pues porque no le hago mal a nadie, pues seguramente Dios ya me recibirá, ¿no? Y a lo mejor lo que están pensando es que se están comparando con algún asesino, con alguien que está robando, y como ellos no han robado, o por lo menos, o no han asesinado a nadie, pues ya pensamos que somos muy buenas personas. Pero esta historia nos enseña que el pecado no solamente es el no hacer mal, sino también es la ausencia del bien, o sea, el bien que pudimos haber hecho. Entonces, bajo la lógica que este hombre presenta de qué voy a hacer para ganarme la vida eterna, pues entonces tendría este hombre que ser precisamente como el buen samaritano. Pero ahí es donde entonces él quiso justificarse de, bueno, ¿con quién puedo yo, quién es mi prójimo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, si nosotros pretendiéramos ganarnos el cielo por nuestras obras, no podría suceder que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, Él nos muestre que en nuestro camino hubo muchas personas a las que pudimos haber ayudado y no lo hicimos. O que tal vez algunos sí ayudamos, pero no a la magnitud del samaritano. No fue de que realmente nos tomamos el tiempo y cuidamos, no fue de que lo llevamos a un mesón y lo cuidamos varios días, no fue de que realmente le pagamos toda su ayuda. Es decir, por nuestras propias obras, pocas personas realmente pueden cumplir el estándar de amor de Dios. Entonces, esta historia nos enseña que estamos cortos y que todos nosotros necesitamos cruzar hacia Dios por el camino que Jesús abrió, que es el camino de su muerte sustituta en nuestro lugar. Y una vez cruzando ese camino, y una vez recibiendo el perdón de Dios, y una vez reconciliados con Dios, no a través de nuestras obras, sino a través de lo que hace Jesús, entonces sí podemos ver la historia del buen samaritano como una meta de vida en la cual podemos proyectar y la cual nos puede animar hacia nuestro futuro. La historia del buen samaritano nos puede animar a muchas posibilidades para nuestras vidas y nos puede sacar de, digamos, un estancamiento espiritual e incluso social. Lo primero que yo encuentro es que esta historia nos anima a poder acercarnos a los demás. Eso fue la primera acción que hizo el samaritano. Dice que al verlo, se acercó. Nosotros no podemos hacer bien a los demás si primero no nos acercamos a ellos, porque entonces no nos vamos a enterar.
En el caso de esta historia, la necesidad del hombre que estaba en el camino era evidente, o sea, estaba casi como muerto, dice la Escritura. Pero no siempre es tan evidente la necesidad de los demás. A veces, como dice el dicho popular, caras vemos y corazones no sabemos. La palabra que se usa en la historia para hablar de las heridas de este hombre es la palabra griega trauma. Y esto puede hablar de heridas físicas, pero también puede hablar para nosotros de heridas emocionales, heridas espirituales, heridas mentales. ¿Cuánta gente alrededor de nosotros no ha sido atacada por el enemigo, no ha sido despojada? Algunos tal vez de su familia, otros tal vez de su dignidad a través del abuso, otros tal vez a través de las mentiras han sido llevados a un camino de muerte. Estamos rodeados de personas que de alguna manera tienen una necesidad, pero es difícil verla si no nos acercamos. Tomemos el ejemplo de Jesús. A él lo acusaron, ¿y de qué lo acusaron? De que comía y se sentaba a la mesa. ¿Con quién? Con pecadores, con gente de mala reputación, etc. Entonces, salgamos algunos de nosotros de ese cristianismo como de refugio, ese cristianismo como de escondite. La vida cristiana no es para esconderse. Jesús dice, yo no enciendo una luz y luego la escondo ahí para que no se va, sino la pongo afuera. Claro, salir afuera implica riesgos, implica el salir de nuestra zona de confort, implica pues la posibilidad de que haya gente que no le guste esa luz, implica pues sí, no estar digamos en la seguridad, pero al hacerlo podemos abrirnos a la posibilidad de muchas maneras en las que el Señor puede y quiere utilizar nuestras vidas. Desde luego, necesitamos interactuar con las personas que no son de Cristo, pero eso no quiere decir participar, digamos, en sobre todo conversaciones que no convienen. O sea, hay que identificarnos, como dice alguien, sin perder nuestra identidad. Pero a esto nos anima esta historia, a salir. La otra cosa que yo puedo ver es que esta historia nos puede animar a prepararnos. Cuando el samaritano vio al hombre tirado, supo qué hacer. Estaba preparado. Sabía que el aceite de oliva y el vino eran medicinales. Y efectivamente el aceite de oliva es antibacteriano y el vino pues es un analgésico natural, es antiinflamatorio y también se puede utilizar o se usaba en ese tiempo para desinfectar heridas. Entonces esto nos habla de tener una visión de superarnos a nosotros mismos y de poder prepararnos para ayudar a otros. Cuando vemos a alguien así, este hombre, el buen samaritano no lo vio y dijo 911 o llamen al pastor, ¿no? Sino que él supo qué hacer. Entonces creo que eso es un llamado para nosotros también a prepararnos. Otra cosa que esta historia nos anima es que nos anima a progresar económicamente. Este samaritano yo lo veo porque dice que pagó el mesón y después dijo, si algo más se debe, me lo cobras. Entonces quiere decir que este era un hombre de negocios con compasión, pero también que tuvo medios económicos. Si tú eres joven y te has preguntado tal vez, ¿cuál es mi propósito? Si tú sientes el llamado del Señor, tal vez para muchos de ustedes que estén viendo este video, este es un buen modelo. Me recuerda al hombre que Dios utilizó en Inglaterra para abolir la esclavitud, William Wilberforce. Este hombre, que era un hombre distinguido, miembro del Parlamento, un abogado, tuvo un encuentro con el Señor. Se dio cuenta de ese sacrificio del que hablamos, se reconcilió, cruzó el puente hacia Dios y estaba tan enamorado de Dios que pensó en abandonar toda esa vida de contactos y de privilegios para dedicarse exclusivamente a servir a Dios como ministro religioso. Pero un pastor le dio un buen consejo, le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser de mucha más utilidad donde estás, aprovechando tu influencia, aprovechando tu posición. Y sí, él a través de eso luchó
y logró que se aboliera la esclavitud en su país. Entonces, esto nos puede dar un modelo de que el siervo de Dios no necesariamente es un ministro religioso o una persona dedicada por entero al estudio de las Escrituras. Desde luego, existe ese llamado y es respetable. Pero esto nos abre que también el ministro de Dios, el siervo de Dios, puede ser un hombre o una mujer de negocios, involucrada, caminando por la vida y topándose con personas a las cuales puede ayudar y también con una capacidad económica que pueda ayudar. Ayuda mucho para ayudar el tener recursos. Así que, pues Dios nos quiere también prosperar en esa área para que podamos suplir necesidades. Fíjate la visión para el trabajo que nos da el apóstol Pablo en Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra cosa que yo te quiero decir es que cuando hablamos de ayudar a las personas y de cambiar, digamos, nuestro mundo, a veces nos podemos abrumar con las estadísticas. En México se divorcian no sé cuántos, o se desintegran no sé cuántas familias. En México hay tantas personas que no tienen, digamos, la figura paterna o un hogar. En México hay tantos pobres, en México, todo esto, ¿no? Entonces, podemos abrumarnos. Pero algo que me enseña también esta historia es que el samaritano ayudó a la persona que estaba en su camino. Dice la Escritura que Dios preparó para nosotros buenas obras de antemano, para que podamos vivir en ellas. Entonces, es en nuestro caminar, es en nuestro ir y estudiar, en nuestro ir y buscar trabajo, en nuestro ir y trabajar, en nuestro ir y hacer negocios, en nuestro ir a la oficina, donde nos vamos a topar con las personas que el Señor nos ha puesto para que podamos ayudarles. Así que yo te quiero animar con esta meditación del buen samaritano. Que Dios te bendiga. Tal vez el día de hoy tú te des cuenta que entre tú y Dios hay un gran abismo y tú te identificas con este hombre que quería a través de sus buenas obras o sus hechos religiosos justificarse delante de Dios. Pero hoy es el día en que tal vez tú te estás dando cuenta que es a través de Jesucristo que tú puedes ser justificado y entender que esa brecha tan grande entre tú y Dios, solo Él puede construir ese puente. La realidad es que los puentes que podemos hacer como humanos, ya sea obras o intentar ganarnos a Dios, siempre se van a quedar cortos. Y es a través de Jesucristo, su muerte en la cruz, que Él construyó el puente que llega directo al corazón del Padre. Si tú deseas, hoy puedes decirle sinceramente: Dios, te necesito y yo renuncio a mis puentes, yo renuncio a mis intentos religiosos de acercarme a ti, a mi justificación, mi autojustificación. Y a partir de hoy yo recibo la justificación que viene por medio de Cristo. Te doy gracias por tu sacrificio y te pido que entres en mi vida y te pido que me ayudes a caminar en tus caminos y a poder hacer las obras que tú me pones cada día para que yo haga en tu justicia y en tu voluntad.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría.